Muy buenas noches, estamos a jueves 7 de agosto del año 2025, son las 11:32 de la noche, ¿no? Hora de Venezuela acá. Y bueno, y vamos a hablar de un tema que me asomó un gran amigo de mi amigo precisamente, de mi amigo Eddie, un gran amigo que está actualmente en Alemania. Su nombre es el señor Lux Cordy. Si aplicamos las matemáticas, ¿no? El amigo de mi amigo es mi amigo, en verdad. Y el mejor amigo que tengo yo en esta época precisamente es el señor Eddie Thomas. Y bueno, y Lux Cordy, entrando ya en materia, me estuvo hablando sobre lo siguiente. Un 17 de marzo del año 1978 marcó el destino de Venezuela, eh, un hecho el cual llevó a la desaparición física del animador y candidato presidencial de ese entonces, Reni Ottolino. Un 17 de marzo de 1978 marcó el destino de Venezuela con la desaparición de Reni Ottolino. Por respeto a Luz Cordy, bienvenido siempre al canal, señor. Vamos a hablar un poco de reniotolina. Por supuesto que las personas que están por encima de los 70 años, cerca de los 70, pudieron vivir un poco más la época de reniotolina y el boom que se dio con su programa en el show de Reni, ¿no? Pudiéramos decir en Radio Caracas Televisión. Pero vamos a hablar un poco de este señor. Vamos a ver unas frases de Renio Tolina. El país es medible. La patria es del tamaño del corazón de quien la quiere. Eso es verdad. Solo aprendiendo y trabajando podremos salir de abajo porque no conozco otra manera. No se puede hacer un país ni a realazos ni con decretos. Y cuando estemos en manos del Estado, o sea, el control del Estado, cuando estemos en manos del Estado, creo que habla de los medios de comunicación, habremos perdido la libertad de competencia, de escogencia entre canales y con toda probabilidad habremos perdido la libertad de expresión. Renio Tolina hablaba mucho de su interés por el campo, que había que sembrarla y teníamos que producir la comida que consumimos acá los venezolanos. Hubiera, hubiera mirado mucho hacia la parte agrícola y ganadera y agropecuaria, o sea, una, una terrible pérdida, pudiéramos decir, la desaparición de Reni, ¿no? Vamos a leer un poco más. Él estaba de candidato para las elecciones del año 78, para diciembre del 78, como para arrancar su periodo de gobierno en el año 79, y por supuesto era un hombre mediático, un hombre conocido por los medios de comunicación social y se perfilaba como el ganador de esas elecciones de finales de los 70, ¿no? Para las elecciones de Venezuela del año 1978, el ambiente electoral se perfilaba para una nueva victoria copellana, dicen acá, de Luis Herrera Campi, dice este escrito. Habiendo terminado el exitoso gobierno de Carlos Andrés Pérez, o sea, el bipartidismo, ¿no? Sin embargo, el bipartidismo fijado desde el pacto de punto fijo estaba por acabar por la entrada a la política de un gran personaje. Amenazaba el bipartidismo por este gran personaje en cuestión. Y hablamos de Renio Tolino.
O sea que pareciera que fuera como una negociación entre Adecopey, o sea, un rato tú, un rato yo, un rato tú, 5 años yo, 5 años tú, algo así. Y se mantuvo hasta el golpe del 92, pudiéramos decir, ¿no? Seguimos. Renio Tolina sorprendió a todo el país cuando anunció su candidatura. Asombró al país, definitivamente. Muy conocido, muy querido, muy mediático, mucho marketing. Renio Tolina tenía bastante apoyo popular, ya que este tenía unas propuestas y visiones de convertir a Venezuela en una potencia más allá de lo que Carlos Andrés Pérez había pensado. Sus propuestas querían ayudar a los venezolanos que trabajaban en los campos y explotar el suelo venezolano. Debido a esto, atacaba el principal problema que azotó Venezuela desde hace mucho tiempo, la pobreza. Estas propuestas, además de ser bastante conocido por ser el ex presentador, él fue muy conocido pues, por ser el ex presentador de la famosa televisora venezolana, eh, aquí dicen Venevisión, es que lo pasaban, yo pensaba que era Radio Caracas. El show de Reni, entre otros, lo que hacía de este conocido, de este personaje que fuera conocido en todo el país. Todo apuntaba a que Reni ganaría las elecciones. Sin embargo, nunca se sabría por qué Otolino murió en un polémico accidente aéreo viajando de Caracas a Nueva Esparta. Aquí mencionan que fue en 1977. El amigo Luz Cordin nos dice que fue el 12 de marzo de 1978. Tras la muerte de Otolina, su partido, el Movimiento de Integración Nacional, el MIN, el de los lentes, que apoyaban a Reni antes de su muerte, URD, Fuerza Democrática Popular, FDP y Opina, deciden apoyar la candidatura de Luis Herrera Campins. O sea, se migra, pues, dejan el MIN y migran. URD, Fuerza Democrática Popular y Opina apoyar a Luis Herrera Campín de Copey, siendo finalmente este el ganador de las elecciones. Postdata. Reni Otolina decide realizar una gira a Valencia pasando por Maracay para luego tomar un vuelo a Margarita. Le toma 2 días hacer sus apariciones en Aragua y Carabobo, inspirando a miles de personas que asistieron a verlo en persona. Lo mismo cuando finalmente llega por la mano. Aquí está como el programa de gobierno, ¿no? de Renio Tolina para el periodo presidencial 1979-1984. Iban a hablar de política interior, política internacional, el caso del Esequibo lo iba a manejar Reni, la política económica, la política de la salud, política educacional, repercusión en Venezuela, consecuencias internacionales. El problema para Reni era que Carlos Andrés Pérez era su principal detractor y al finalizar su presidencia era bastante popular. Con este panorama, Reni hizo una jugada maestra al buscar apoyo en su otro rival Copey, con quien propuso la formación de un gobierno de coalición para, y citó, arreglar los desbarajustes de AD. Copey acepta y Luis Herrera Campins retira su candidatura a favor de estar en el gabinete durante el gobierno de Otolina. Definitivamente Reni iba a ganar, ¿no? Lo cual llevó a que Reni tuviera el apoyo de casi la séptima parte de la población. El eslogan de Reni, ¿no? Por la Venezuela que merecemos, fue el eslogan de su campaña. Al final, el 20 de enero de 1978,
se celebran las elecciones presidenciales tras una valoración y conteo de votos. En total, Reni recibiera el 63% de los votos, eso es lo que se perfilaba, ¿no? Que fueron un total de alrededor de 6.824.213 votos. Es como que es una proyección. Mientras que Luis Piñerúa Ordaz conseguía el 37% de todos los votos, para un total de alrededor de 3.950.000. Al final, Reni sería juramentado el 15 de febrero, iniciando el llamado apogeo renista. Definitivamente murió en 1977. El programa de gobierno de Reni, ¿no? Qué interesante. Durante su política interior, durante su periodo presidencial, se completaron o iba a realizar obras de infraestructura, como por ejemplo el complejo Parque Central, el Teatro Teresa Carreño, la primera fase de la línea del metro de Caracas, el Estadio Brígido Iriarte, el Parque Naciones Unidas, en la cual quedaron inaugurados en Caracas en los novenos Juegos Panamericanos de 1983. El inicio de la autopista a Oriente, el impulso del agro, el monumento de la Virgen de la Paz, el santuario de la Virgen de Coromoto, entre otros. Impulsa la reforma del Código Civil y la ley de educación, crea, bueno, aquí un buen programa. Acabar con lo de las políticas de consumo de cigarrillo, alcohol, bueno. Iba a plantearse lo del caso del Esequibo, ¿no? Iba a trabajar el Esequibo también. Lo que pasa es que no quiero leer esto porque es demasiado largo. Era un hombre bastante inteligente, en verdad. Tal vez si Reni hubiera resuelto el problema del Esequibo en esa época, no tuviéramos los problemas ahora de que como aparece petróleo, ahora tiene apoyo internacional, ¿no? En fin, definitivamente, aquí estoy viendo el programa de gobierno, es demasiado largo para aplicarle un like, ya van bueno, un like no, en un video aquí en YouTube ya van 12 minutos. Pero hay algo que está de anteojito. Luis Herrera iba a retirar su candidatura para apoyar a Reni. URD, Fuerza Democrática Popular, Opina, entre otros partidos, iban a apoyar a Reni. Y yo creo que Luis Peñerúa Ordaz, que fue derrotado por Luis Herrera Campi, no tenía el pedigrí, pudiéramos decir, el performance para poder derrotar a este grande del espectáculo pues, y de la animación como fue Reni Otolino. Dicen de que Carlos Andrés Pérez fue el que lo mandó a matar. Eso era lo que se hablaba en la época. Dicen de que esa avioneta donde iba a viajar a la isla de Margarita, que prácticamente la mayoría de los accidentes aéreos es despegando, ¿no? Tenía desperfectos mecánicos y se hablaba incluso de que podía tener una bomba. En sí, en verdad, fue una pérdida, Luz Cordy, terrible, lamentable, y tal vez hubiéramos estado en presencia para la época de una Venezuela moderna, en verdad, y desarrollada. Caso contrario, caímos en las manos de Copey pues, en ese entonces, y es tanta la corrupción que no lo soporta la economía, y por lo tanto se da el famoso Viernes Negro, pues. Pero en verdad es atractivo, pues miren, por ejemplo, si leo política económica,
Insistía Reni en la planificación económica en corporaciones con expertos técnicos durante su periodo. Diversificar la economía en lugar de sostener la economía con el peso del petróleo. Iba a diversificar. Se iba a dedicar precisamente a reducir la deuda externa. Bueno, era una maravilla, en verdad, lo que traía Reni. Tiene razón, Luz. Cordin, una pérdida terrible, lamentable. Carlos Andrés intentó, bajo la exigencia del Fondo Monetario Internacional en el año, a ver, creo que fue el 89, sí, el paquete de Miguelito, el paquete de Capo, de hacer una reducción y unos ajustes económicos para recibir financiamiento, pero demasiados enemigos y bueno, y al instalarse la izquierda, ¿dónde están las obras? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está la...? Ha sido todo un problema, ¿no? Pudiéramos decir, ¿verdad? Tal vez me diga la gente que apoya, que son afectos al gobierno, que, 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 que era, no sé si llamarlo un mal necesario, pero que era importante y justo y necesario, me dirán ellos que el gobierno del PSV llegara al poder en esta época, en estos que pudiéramos decir, en este primer cuarto de siglo, ¿no? En verdad, vamos, hay que preguntarle a la gente que actualmente vivimos el azote de la devaluación y la inflación, y habría que preguntarle a más de 8 millones de personas que abandonaron el país, y aquellos que de pronto llegaron deportados inmediatamente estarán arreglando su situación legal para arrancar hacia otro destino, ¿no? Porque aquí es bastante difícil cumplir los sueños, ¿no? Pero bueno, sí, lástima lo que pasó con Reni. No sé, bueno, fíjense que a mí me estuvieron diciendo para terminar este video que en Europa, en Alemania, los candidatos presidenciales tenían que exponer su currículum bien detallado y tenían que demostrar en ese perfil que eran actos y eran convenientes para asumir las riendas de un gobierno en esos países. No sé si eran ministros, no sé si son presidentes, pero sí. Ellos demuestran su currículum incluso. Pero aquí el populismo y las pancartas y las marchas y la emoción, el problema de que las masas no piensan como debe ser, sino que ahí va el río, ahí va la opinión pública. Y esa opinión pública la manejan mucho los medios de comunicación social. Entonces, lamentablemente no han llegado los mejores al gobierno. Lucinchi no era el mejor. Luis Herrera, ese gobierno fue un desastre en cuanto a la corrupción. El segundo gobierno de Caldera, lo peor. Es decir, o sea, no, aquí pareciera que no hay exigencias en cuanto a la preparación académica y laboral, la experiencia, como la tenía Sala Rome. Mi candidato era Claudio Fermín, pero ajá, Sala Romero, que tuvo posiciones de gobierno, de gobernador, de Carabobo. O el caso de Irene Sáez, que venía de una exitosa gestión en la alcaldía de Chacao. Pero no, prácticamente fue un salto a lo desconocido. El ganador de las elecciones del año 99, bueno, y ya saben ustedes todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Para qué lo voy a describir nuevamente? Bueno, recordando a Renio Tolina, muy bien, Luz Cordin, gracias por ese apoyo, por esa
esa sugerencia, ese tema. Pues. Si en verdad te gustó el video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lánzalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a jueves 7 de agosto del año 2025. En verdad Reni apoyó mucho eh, a la gente que hacía arte, cantando en las presentaciones en su video, en su show. Reni recorría Venezuela. Él amaba intensamente Venezuela. Iba por lugares, bueno, maravillosos. Fue a la Gran Sabana y, bueno, recorría Venezuela. Y si Reni Tolina hubiera sido la mejor opción de la época, pero lamentablemente pasó lo que en verdad nadie quería que fuera a pasar. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.